Este mes estamos hablando en Comunidad Cristiana Celebración sobre el tema escogidos. Diga conmigo, escogidos. Diga conmigo, yo soy escogido por Dios. Si usted está en este lugar o si nos está viendo a través de las redes sociales, usted es una persona que ha sido escogida por Dios. Y bueno, de esto es lo que queremos hablar en esta mañana, porque siempre que usted va a escoger algo, tiene que tener algunos criterios para poder escoger o seleccionar lo que va a escoger, ¿verdad? Yo cada vez que pienso en la palabra escoger, pienso en mi mamá escogiendo frijoles, ¿verdad? Entonces hay unos frijoles que flotan y otros que no flotan, y los que flotan no me acuerdo qué era, si estaban bien o no, ¿verdad? Ya saben que yo no escojo frijoles. Entonces, escoger significa que usted haga un análisis y escoja el mejor, seleccione el mejor. Yo quiero contarles varias historias esta mañana. La primera tiene que ver con un amigo. Este amigo se llama Douglas. Douglas tal vez fue uno de los primeros cristianos que yo conocí. Y Douglas es un hijo de un papá inglés y una mamá costarricense, y ellos se conocieron en Costa Rica, y producto de ese amor, ese matrimonio, nacieron varios hijos. Douglas fue uno de estos hijos. Bueno, Douglas es contemporáneo conmigo, ¿verdad? Tiene 40 y tantos, y cuando él estaba en la escuela, cuando él entró a escuela, un día los profesores llamaron a la mamá y le dijeron: necesito que usted le haga una serie de pruebas a su hijo Douglas. Quiero que le haga unas pruebas auditivas, unas pruebas visuales y unas pruebas de coeficiente intelectual, para, como dice él, para saber si estaba sordo, ciego o tonto, ¿verdad? Y bueno, resultado final de esas pruebas, lo que le dijeron era que era un chico muy inteligente, con un poco de hiperactividad, pero con un problema de dislexia, o sea que mezclaba los números y mezclaba las letras. Y entonces el problema de dislexia le generó que sus notas siempre fueron notas que apenas pasaba. Nunca se quedó, pero tampoco era un estudiante brillante, ¿verdad? Y entonces también contó con el apoyo de sus papás, que nunca le dijeron que tenía alguna discapacidad, sino que más bien lo animaron a alcanzar siempre sus logros educativos. En algún tiempo él se fue para Inglaterra porque la familia se fue a vivir allá, y allá se aprende haciendo, y entonces dice que le fue mucho mejor en sus clases. Pero siempre tenía su problema de dislexia. Ahí se agravó un tema de tartamudez, porque se traba cuando habla, ¿verdad? Entonces él le cuesta hablar, además es disléxico, además tenía problemas de aprendizaje, podría decir. Y en medio de su juventud, luego se vienen para Costa Rica, en medio de su juventud, él acepta a Jesús y sigue apasionadamente conociendo respecto a Jesús. Llega un momento en donde tiene que escoger su carrera universitaria, y entonces él se sienta a hacer su análisis y dice: yo no soy bueno para esto, ni soy bueno para esto, ni soy bueno para esto, ni soy bueno para esto. Cuando suma y resta, la resta da 0. Y entonces él se enoja con Dios y dice: Señor, ¿cómo es posible? Se supone que yo tengo dones y talentos, pero debo tener escondidos. Y dice esta frase: yo no soy bueno para nada, solo para hacer dibujos. ¿Será que voy a alimentar a mi familia haciendo dibujitos? También Douglas tenía un gran amor por el Señor, y él pensaba en su corazón: quiero dedicarme tiempo completo a servir a Dios. Él quería ser misionero, él quería predicar la palabra de Dios en muchos lugares, recónditos lugares en el mundo. Y bueno, esas eran como sus 3 cosas que quería hacer. Quería ser misionero, trabajar tiempo completo y hacer dibujitos. Él entró a la universidad
y estudió diseño gráfico y lo consideraron muy bueno haciendo dibujos. Pero un día él renuncia a su trabajo y crea su propio negocio, su propia empresa, su propio sueño, creyéndole a Dios. Y comienza en 1997 a hacer sus primeros separadores de Biblia y crea un personaje que se llama Pechi. Y los vendía ahí en el lobby de la iglesia, ¿verdad? Yo me acuerdo de él porque nos tocaba a los amigos más cercanos empacar un montón de separadores para poder venderlos. En 1999 exporta por primera vez a Guatemala sus famosos separadores y el resto es historia. Hoy Pechi predica la palabra de Dios en español, en inglés, en portugués, en italiano y en 2 idiomas más de Papúa de Guinea-Bissau en África. Hoy Douglas y Pechi están a punto de abrir oficinas en Estados Unidos y en Brasil. Y ese chico disléxico e hiperactivo se dedica tiempo completo a servir a Dios. Es misionero, es empresario y su mente sigue soñando en alcanzar más cosas para el Señor. Pero él nunca se olvida de la frase: ¿será que voy a alimentar a mi familia haciendo dibujitos? Cuando yo escucho cosas así, pienso, Dios realmente lo escogió. Hace algún tiempo en una feria llamada Expolit, una persona, un empresario llegó al stand y le dijo: Douglas, ¿sabe? Honestamente, al principio yo pensé que esa abeja no iba a despegar nunca. Yo pensé que esa abejita no iba a hacer nada. Y Douglas dijo alegremente: gloria a Dios. Y el empresario preguntó: ¿y por qué se alegra tanto de lo que le estoy diciendo? Y entonces él dijo: porque es obvio que no lo hice yo, es obvio que lo hizo él. Y la Biblia dice en 1 Corintios 1:27, si quiere puede buscarlo en su Biblia, si no vamos a ponerlo en pantalla, porque dice: para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Usted puede darle un fuerte aplauso al Señor, porque el que pensó que no había sido escogido, Dios lo escogió. Yo ayer estaba hablando con Douglas y le estaba diciendo: Dougie, voy a hablar de vos y con tu permiso, y él me dijo eso, no fui yo, es Dios el que te escoge. A Dios le encanta trabajar en equipo. Y tal vez por eso Jesús dijo: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo soy el que los escojo a ustedes. De tal manera que también nos enseña un principio: Él es el que recluta a las personas. Jesús es el que fue y reclutó a los discípulos. Y entonces la pregunta es: ¿qué es lo que Jesús ve en las personas para que lo recluten? Yo no sé si a usted le ha tocado ir a pedir trabajo a algún lado. Cuando uno llega a un lugar, le van a hacer una entrevista y entonces uno conversa algunas cosas y uno trata de, comillas, venderse lo mejor que puede para que lo contraten. Y Dios hace lo mismo, porque Él tiene un equipo de trabajo para alcanzar a este mundo para Cristo. Y entonces esta mañana quiero hablarle de 3 cosas que Dios ve para reclutar a las personas. La primera tiene que ver con que somos escogidos por tu futuro y no por tu pasado. Diga conmigo: yo fui escogido por mi futuro y no por mi pasado. Quiero contarle una historia que está en Juan capítulo 4. Habla de una mujer. Es una mujer de un lugar llamado Samaria. Esta tal vez fue la primera predicadora del Evangelio de Cristo. Pero es interesante porque además de ser Samaria un lugar marginal, las mujeres no tenían contacto con los hombres. Y entonces Jesús es el que se acerca a esta mujer. Pero además de eso, y quiero que me ponga mucha atención, porque además de eso, esta mujer había cometido muchos errores en su vida.
había fracasado en muchas relaciones. La Biblia enseña que esta mujer había tenido varios maridos antes que el que tenía ahora, y el que tiene ahora ni siquiera es su marido, es un amante. Hoy esa chica sería el tipo de chica que tiene exceso de maquillaje, piernas contorneadas, una minifalda y un gran escote, y es la mujer a la cual ninguna mujer casada quisiera tener a la par, porque le amenaza su matrimonio. Y es la mujer a la cual muchos hombres quisieran tener a la par, solo para tener un tiempo de placer y después dejarla de lado. No era una mujer con un gran pasado. No era una mujer que pudiera decir: aquí está toda mi experiencia. Era una mujer que había sido hasta rechazada por muchos. Y también había ido a la iglesia. Fíjese que en medio de la conversación que tiene con Jesús, ella logra determinar que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Eso quiere decir que ella había escuchado, había conocido de Jesús. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías esperado, yo soy el que habla contigo. El verso 28 del capítulo 4 de Juan dice: cuando Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, ella dice: la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sabe? La mujer corrió a decirle a la gente. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que corramos a donde nuestros vecinos, donde nuestros compañeros de trabajo, que corramos donde nuestros familiares y decir: yo creo que vi a Cristo, venga conmigo, venga, conózcalo. Esta mujer fue seleccionada no por su pasado, sino por su futuro. Y déjeme decirle esta mañana: si Dios tiene un criterio de selección, tiene una forma de seleccionar a las personas, no es por lo que usted ha vivido en el pasado, es por lo que Él puede hacer en su vida en el futuro. Puede darle un aplauso al Señor si entiende esta verdad, porque no es lo que usted haya vivido, es lo que Dios va a hacer a partir de hoy. ¿Sí me doy a entender? Usted me dice: Leo, mi pasado, yo hice, yo traté. Y yo digo: Dios puede borrar tu pasado y construir un nuevo futuro. La Biblia enseña que Dios tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. El segundo criterio que Dios utiliza para seleccionar personal es la debilidad de las personas y no su fortaleza. Diga conmigo: yo fui escogido por mis debilidades y no por mis fortalezas. Cuando uno va a una entrevista, uno trata de hablar de sus fortalezas, pero nunca va a hablar de las debilidades. Sin embargo, Dios trabaja al contrario, porque Dios conoce nuestro pasado y también conoce nuestras debilidades. Un capítulo más adelante, Juan capítulo 5, muestra la historia de un hombre que tiene 38 años de ser paralítico. 38 años de ser paralítico. Más años que muchos de los que estamos acá. No, yo tengo más de 38. 38 años. Y en 38 años este hombre no solo tenía paralizadas sus piernas, sino que también tenía paralizados sus sueños, su mente, su corazón. La Biblia enseña que él estaba en medio de un estanque, y en ese estanque habían multitudes de enfermos, y que de cuando en cuando bajaba un ángel, y el ángel tocaba el agua, y cuando el ángel tocaba el agua todos corrían a meterse al agua, y los que llegaban al agua se sanaban. El primero que llegara se sanaba. Como él era paralítico,
Lo intentó varias veces y nunca llegó. Entonces, nunca pudo alcanzar la sanidad que esperaba en esa agua. Pero es más, quiero que por un momento se imagine el corazón de este hombre cuando escuchaba a aquel ciego que corrió a las aguas y se sanó y decía: ay, qué bueno, me sané. Y él adentro, sentado en el suelo, diciendo: yo no, yo sigo siendo el mismo paralítico. Yo lo he intentado una y otra vez, pero no pasa nada. He fracasado tantas veces. ¿Por qué yo lo intento una y otra vez? ¿Hasta cuántas veces tendré que intentarlo? ¿Cuántas veces he de fracasar hasta alcanzar mi objetivo? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué 38 años y Dios no me sana? Hasta que llega Jesús a ese lugar que es un estanque, se llama el estanque de Betesda. Cuando Jesús llega, en el versículo 6 dice algo que es impresionante, porque dice que Jesús llega y habían multitudes, diga conmigo, multitudes. Había multitudes de enfermos, pero Jesús vio a un hombre acostado. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hay dos cosas que son importantes aquí. En medio de la multitud de enfermos, Dios vio a uno, solo a uno. Y ese uno que vio estaba tirado en el suelo. Y entonces probablemente él le dijo a alguno de los discípulos: averígüeme quién es él, qué tiene, por qué está ahí. Porque la Biblia dice que Jesús supo que ya llevaba mucho tiempo de estar ahí. Jesús se acerca al hombre y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él probablemente se queda viendo. Adentro de su mente dice: qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta. Pero en vez de contestar, porque es una pregunta de sí o no, en vez de contestar, él dice una justificante. Porque, ¿sabe? A veces Dios te quiere decir: ¿quieres ser sano? ¿Quieres alcanzar eso? Y usted, en vez de decir sí o no, da una justificación. Y entonces el hombre dice: yo lo he intentado tantas veces, he visto tantas veces como el agua se mueve y la gente llega, corre y se sana, y yo no lo he logrado. Yo, como diciéndole, no creo que puedas hacerlo porque yo lo he intentado 1000 veces. Pero la pregunta de Jesús no fue esa. La pregunta de Jesús fue: ¿quieres ser sano? Y bueno, Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. El hombre se levanta, camina por primera vez en 38 años. No sé si había sido paralítico de nacimiento o no, pero camina por primera vez en 38 años, que es toda una vida, y se levanta. Y yo supongo que se alegra muchísimo y comienza a brincar y comienza a dar pasos grandes y pasos pequeños y comienza a saltar, porque necesita saber que realmente es sano y está haciendo lo que sus pies no le permitían hacer por 38 años. Cuando Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, lo que le está diciendo es: no es con tus fuerzas, sino con las de Jesús. No es por tu poder, sino es por el poder de Jesús. Y como le dijo Pablo en 2 Corintios 12: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso es tan importante que seamos débiles delante de Dios. ¿Cuántos débiles hay aquí? Porque ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? La Biblia enseña que el que dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos débiles hay aquí? Ahora diga conmigo: soy fuerte por el poder de Dios en mí. No es por sus capacidades, es porque Dios te escogió y puso poder en ti.
No es por tus contactos, no es por tu dinero, no es por tus habilidades, es porque Dios te escogió y puso poder en ti. Dice la Biblia que había multitud de enfermos, pero Jesús fue por uno y escogió uno. Esta mañana Dios me ha traído a este lugar solo para decirte que Dios te escogió a ti. Que hay mucha gente, pero Dios te escogió a ti. Y a ti que nos estás viendo en casa, Dios te escogió a ti. Finalmente, el tercer criterio por el cual Dios escoge a las personas tiene que ver con el corazón. Diga conmigo, el corazón. Muchas veces la Biblia enseña que Jesús conocía las intenciones del corazón, pero esta no es una historia de Jesús. Yo quiero llevarlos al Antiguo Testamento. Esta historia está en 2 de Samuel y habla de cómo en algún momento Dios le habla al profeta Samuel y le dice: vamos a escoger un nuevo rey. Te voy a decir cuál es el rey que yo escogí. Y entonces Samuel se asusta un poco porque todavía estaba gobernando el rey Saúl. O sea, el rey todavía no se había ido y ya teníamos otro, ¿verdad? Porque Saúl estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces Dios le dice a Samuel: vas a buscar a un tipo que vive en un lugar que se llama Belén, ¿verdad? Otro lugar marginal, es un pueblito abandonado, muy largo de donde estaba la capital, Belén. Ahí vas a encontrar a un tal Isaí que tiene hijos. Uno de esos hijos va a ser el rey. Entonces el profeta, ¿verdad?, se arregla y va a Belén. Belén es un pueblo campesino muy pequeño y de repente viene una caravana con el profeta. La gente en Belén se asusta y dice: ¿será que vienen en son de guerra o en son de paz? Y el profeta dice: no, tranquilos, yo vengo en son de paz. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Y entonces las personas comienzan a caminar alrededor del profeta hasta que el profeta llega a la casa de Isaí. Y entonces Isaí lo recibe en la puerta de su casa y el profeta le dice: Dios me mandó porque de tus hijos Dios va a levantar a un rey de Israel. Imagínense cómo se sentiría Isaí. Súper honrado. Uy, qué privilegio, ¿verdad? E inmediatamente en la mente de Isaí comienzan a desfilar sus hijos y él dice: ya sé cuál es el que mejor califica para el rey. Es mi hijo Eliab. Y entonces de inmediato Isaí corre a traer a su hijo Eliab, que probablemente era un joven alto, fuerte, guapo, ¿verdad?, trabajador, esforzado, que reunía todas las características para ser rey de Israel. Bueno, Samuel también ve a este tipo Eliab y dice: yo creo que me parece muy bien para rey. Y Dios le habla en ese momento y le dice: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice el Señor. ¡Aleluya! Y entonces Samuel tiene que detenerse y decir: lo que yo creía no es. Porque Dios se fija en el corazón. Entonces voy a tener que ponerme otros lentes para escoger. ¿Tienes otro hijo? Entonces Samuel le dice a Isaí: tráeme otro hijo. Isaí vuelve a decir: bueno, tal vez está hablando de Abinadab, su segundo hijo, quien probablemente era un muchacho muy diplomático, con muchas habilidades de negociación y con mucha dedicación y esfuerzo a su trabajo. Y él dijo: claro, este sí va a calzar como rey. Pero Dios le dijo: ese no es. Entonces le dijo a Isaí: trae otro hijo.
Isaí trajo a Sama. Sama, que probablemente era un chico intelectual, conocedor de los últimos inventos tecnológicos. Y Dios le dijo a Samuel, ese no es. Y uno tras otro, desfilaron los 7 hijos de Isaí. Isaí, poco a poco se le acababan las opciones. Y entonces, cuando pasaron los 7 hijos, vean lo que dice Samuel en el versículo 11. Lo vamos a poner en la pantalla. Dice de la siguiente manera: ¿son estos todos tus hijos? ¿Son estos todos tus hijos? ¿A quién se le va a olvidar a un hijo? Óigame, los que somos papás, ¿a quién se le olvida un hijo? ¿Verdad? A Isaí se le olvidó un hijo. Y entonces dice, ay, mira, si es cierto. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Y entonces el profeta dijo, manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. A Isaí se le olvidó el niño. Se le olvidó a un hijo. Seguro mandó a un hermano a correr y a traerse en el campo a David. David, ven, el profeta te está esperando en la casa. ¿Cuál profeta? Ay, que llegaron de visita y te están esperando. Bueno, vamos a la casa. Cuando David llega a la casa, se encuentra a su papá, se encuentra a todos los hermanos sentados en la sala y se encuentra al profeta y toda la gente que acompañaba al profeta. Y probablemente David piensa, hey, están haciendo café y a mí no me habían invitado. ¿Cómo se les ocurre hacer una fiesta y yo no estoy en esta fiesta? ¿Por qué hacen una reunión familiar y ni siquiera soy tomado en cuenta? Yo no sé si usted ha pensado en alguna oportunidad al respecto de esto, pero a veces yo he estado en situaciones en donde están organizando una actividad y yo no estoy invitado, ¿verdad? No haga mucha pregunta porque usted no va a ir. Y uno se siente feo. Uno por dentro dice, al cabo que ni quería. Pero por dentro uno está diciendo, hey, yo estoy aquí también. Véame a mí, yo existo. Y si lo hace la familia, es peor. Porque es donde usted menos espera ser rechazado. Y entonces ahí estaba David probablemente preguntándose, ¿por qué no me invitaron? Seguro no me invitaron porque yo soy el más pequeño. O tal vez no me invitaron porque soy el que hago esto de cuidar ovejas. Soy el que hago el trabajo menos importante de la casa. Tal vez no me invitaron, como uno diría, como nunca estudié, nunca me invitaron. Como seguro van a hablar en inglés y yo no hablo inglés, no me van a invitar, ¿verdad? Y uno mismo se minimiza, uno mismo se apachurra, se descalifica. Pero Dios no es así. Él no ve las apariencias, Él ve el corazón. Y entonces Dios dice, ese chico que viene entrando, ese sí es. Ese sí es. Y sabe, ese muchacho que no calificaba para una reunión familiar, más adelante será llamado el rey de Israel, será llamado cantante, será llamado el matagigantes, el más grande salmo, el salmo más inspirador, aquel cántico que inspira el corazón de miles de millones de cristianos en el mundo por todas las generaciones, saldrá de la pluma de ese chico llamado David. Acerca de David se escribieron 66 capítulos completos de la Biblia, más que ninguna otra persona en la Biblia. Su nombre aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. Y ese chico llamado David funda la ciudad más importante de la historia de la humanidad, Jerusalén. Incluso a Jesús, el Mesías, el hombre más influyente sobre la tierra, lo llaman el Hijo
de David. Y él mismo no creía en él. Hoy la palabra de Dios nos enseña que el Señor conoce nuestro pasado, conoce perfectamente nuestras debilidades y sabe que muchas personas nos han rechazado y tal vez hasta nosotros mismos, pero aún así y conociendo esto, Dios desea estar a la par tuya y a la par mía por toda la eternidad. Por eso Dios envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso Dios escogió este día y este lugar, para que usted y yo podamos acercarnos a Él y hablarle cara a cara. ¿Qué le parece si cierra sus ojos esta mañana? Yo quiero hablarte a ti, que no sé si eres como esa mujer que tiene un pasado terrible, o quiero hablarte a ti, que eres ese enfermo o esa persona que tiene paralizados sus sueños por años, o quiero hablarte a ti, aquel que ha sido incluso hasta desechado por la familia. Quiero decirte que Dios te ha escogido para estar con Él toda la eternidad, por amor. Dios te ama tanto que te trajo a este lugar a escuchar este mensaje. Y si tú me dices, yo quiero que Jesús viva en mi corazón por la eternidad, yo también quiero estar con Él la eternidad completa, yo quiero que usted levante su mano, porque yo quiero orar por usted. Y yo veo su mano, y veo su mano, y veo su mano, y veo su mano. ¿Qué le parece si usted repite conmigo esta oración? Usted que levantó su mano, repita conmigo. Señor Jesús, tú me escogiste a mí, pero hoy yo quiero escogerte a ti. Te pido que entres en mi corazón, lo gobiernes y que me des un futuro y una esperanza, pero a la par tuya. En el nombre de Jesús. Y Dios todo lo hace por amor. Dios todo lo hace porque te ama. ¿Qué le parece si escucha este canto y deja que el Espíritu Santo le hable a su corazón? Si hay un mensaje que Dios quiere decirte esta mañana, es que Él te ama, y te ama, y te ama, y te ama, y te ama con potencia, con poder. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Y Él te va a escoger. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, ¿Cuánto me ama Dios? cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. ¿Puede ponerse de pie con nosotros?
yo quiero terminar diciéndole: ¿será que me voy a ganar la vida haciendo dibujitos? Y esos dibujitos han recibido testimonio de personas que están a punto de suicidarse y llegó un pasaje bíblico que habló al corazón. Esos dibujitos han llegado a la sala de un hospital a sanar personas con solo una palabra que estaba en ese dibujito. Ese dibujito ha traído esperanza al corazón de miles de personas. Así que no importa el tamaño de sus panes y sus peces, lo que quiero decirle esta mañana es que Dios te ama tanto y te ha escogido para darle de comer a multitudes. Que no importa lo que usted considere que sea pequeño, como ir a cuidar ovejas, Dios te puede levantar y te puede hacer un matagigantes para el Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos ama y Él nos ama.